Entonces, bienvenidos también a todos y a los que también escucharán en otros momentos. Y damos la bienvenida a la hermana Carmen, que ya se conectó y estaba aquí también esperando con todos y todas por acá. Gracias por el tiempo que nos va dedicando. Deseamos así empezar este momento de encuentro con un breve momento de oración. Entonces, ponemos en las manos del Señor estos 3 días que vamos compartiendo y pudiendo reflexionar y estando juntos y juntas. Estamos aquí para ayudarle y facilitarle en lo que pueda servir. Yo que soy Hilaria y está también otro hermano, Emanuel, que ahora va a presentarse y conducir a la oración. Bien, buenas noches a todos y a todas. Soy el Emanuel de la Cunda Misionera de Vilaregia y juntos queremos empezar este momento con una oración, invocando el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, la oración que el Papa Francisco propone para el sínodo. Entonces, así podemos rezar juntos, empezando también esos 3 días de encuentro. Entonces, podemos, a través de ese video, juntos empezar este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen encuentro. Gracias. Entonces, empezamos mientras de verdad agradecemos por la presencia de todos los que están uniéndose o que se están escribiendo todavía para recibir el nuevo link. Y estamos aquí de diferentes partes y por diferentes países. Entonces, damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando de aquí del Perú, pero también a muchos que están conectados, que vemos por acá, algunos de México y de Puerto Rico. Pero también se unirán a hermanos y hermanas de Guatemala y Argentina, o quizá podrán escucharlo en la grabación porque se han escrito al momento de diálogo. Entonces, el deseo en estas 3 noches de encuentro es poder ofrecer un espacio formativo para crecer juntos en la espiritualidad de comunión, así en preparación a la celebración de la fiesta de la Trinidad que viviremos el domingo. Entonces, deseamos que sea un espacio de intercambio y de crecimiento con todas y todas las que están participando. Y la estructura de estos encuentros será así. Escucharemos hoy la hermana Carmen Toledano que está con nosotros y después tendremos un momento un espacio para preguntar, para poder intercambiarnos. Entonces, así con el deseo de no usar otro tiempo más, dedicar todo el espacio a ti, Carmen. De verdad te doy de nuevo la bienvenida aquí. Y algunos te conocen, pero no todos. Entonces, hermana Carmen Toledano,
es hermana Agustina y está ahora en el Monasterio de la Encarnación aquí en Lima. Entonces es hermana y amiga, y sobre todo estamos unidas y unidos en la búsqueda, en el camino de una iglesia comunión y para la comunión y de comunión. Entonces el deseo que podamos compartir ese espacio e enriquecernos. Y te agradezco y te agradecemos por tu tiempo, por dedicarnos a este momento, por poder ofrecernos también tus dones y tu sabiduría. Así, entonces, a ti la palabra y nuestra escucha. Gracias. Buenas noches a todos. Agradecida también de poder compartir este momento, ¿no? Agradecida por la confianza y agradecida por la oportunidad de vivir a través de este encuentro, pues la fraternidad y la comunión eclesial. Dice San Agustín que la espera aumenta el deseo. Así que no se preocupen, y cuando llega todo, pues todavía se vive con más pasión y más, no hay ningún problema, nos dispone para acoger el don. Me gustaría compartir pantalla, entonces si me pueden hacer hospedera, ya, muy bien, genial. Espero que lo puedan ver bien. Bueno, he preparado esta sencilla presentación porque me parece que nos puede ayudar a entrar en el tema que me ha pedido la hermana Hilaria, ¿no? Me ha pedido que esta noche hablemos de la sinodalidad, pero que hablemos de este proceso sinodal, de estas estructuras sinodales en clave de comunión. En realidad, hablar de sinodalidad significa hablar de la espiritualidad de comunión. Hay una relación estrecha entre lo que significa la sinodalidad y lo que significa la llamada a vivir la comunión en la Iglesia. Voy a profundizar en lo que estoy diciendo. Ya en el 2014, el Papa Francisco nos decía: somos comunidad de creyentes, somos pueblo de Dios. Y en esta comunidad experimentamos la belleza de compartir la experiencia de un amor que nos precede a todos, pero que al mismo tiempo nos pide ser canales de la gracia los unos para los otros, a pesar de nuestros límites y nuestros pecados. Vamos a empezar esta sencilla reflexión haciéndonos esta pregunta, ¿no? La pregunta del año, la pregunta eclesial por excelencia. ¿Qué es la sinodalidad? ¿Qué entiendo yo por sinodalidad? ¿Qué significa camino sinodal? ¿Lo tenemos claro a estas alturas del proceso? ¿Sabemos dar una respuesta convincente que me implique a mí personalmente? Es decir, ¿qué está significando para mí este momento eclesial donde se me invita a vivir en clave sinodal? Hay una respuesta que tiene que ver con este caminar juntos. Sinodalidad es caminar juntos, pero no caminar de cualquier manera. Haciendo eco de la frase que les acabo de leer del Papa Francisco, en esta frase encontrábamos palabras o ideas como comunidad, creyentes, pueblo de Dios, belleza, compartir, amor, gracia, ayuda mutua, en definitiva, comunión. Caminamos juntos, pero como comunidad. Caminamos juntos desde la experiencia de fe, como pueblo de Dios,
que camina en su búsqueda y este caminar es bello. En él compartimos, nos amamos, experimentamos la gracia del Espíritu, la gracia de su amor. Y en este caminar no podemos hacer otra cosa nada más que custodiarnos y ayudarnos mutuamente. Podemos decir que todo esto es la comunión. Sin embargo, constatamos hoy en nuestra querida Iglesia una inmensa herida. Una herida que sangra, una herida que duele, una herida que interpela. Hoy nos podemos preguntar cómo vivir la comunión eclesial, cómo vivir esta llamada sinodal en una iglesia que está tan herida. ¿Y por qué digo esto? Es verdad que nuestra iglesia hoy gime, y gime por muchas razones. Gime por el dolor de sus miembros, ¿no? Hemos vivido una época muy difícil con la pandemia, una época de enfermedad, de miedo, de hambre, de muerte, pero también una época donde se ha puesto de manifiesto pues las dudas de fe, la lejanía de Dios. Una iglesia que grita, que llama a Dios desde lo profundo, que gime, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también, que esta es la herida de la que yo quiero hablar esta noche, la iglesia está desgarrada por la falta de comunión. Está desgarrada por la polarización, por la división. Tocamos esta realidad que nos duele, que nos debe dolernos, que debe dolernos. La tocamos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestra conferencia episcopal, en nuestra iglesia. La tocamos también en el ambiente que nos rodea, en la humanidad de la que formamos parte. Tantos conflictos, tanta falta de paz, tanta guerra, tanta división. Y en este ambiente podemos construir una iglesia nueva, una iglesia fraterna y unida. Esta es la pregunta que debemos hacernos esta noche. Porque Jesús, antes de iniciar el camino de la pasión, se dirige al Padre con esta oración: que todos sean uno para que el mundo crea. Este es su testamento espiritual. Le pide al Padre que nos custodie, que custodie a los discípulos a los que Él ha anunciado la vida con mayúscula, pero también a los que van a venir detrás de ellos, que custodia a la iglesia y que seamos uno. Miren, hermanos, vivir en unidad, vivir en comunión, es el camino primero de la evangelización. Porque si nos ven unidos, otros se encontrarán con Dios. Si somos testimonio del amor de Dios a través de la comunión, eso por sí mismo evangeliza. Que todos sean uno para que el mundo crea. Y el camino sinodal tiene que ver con esta llamada a vivir la comunión, a vivir la unidad. Y es una llamada a todos los cristianos, todos, religiosos, laicos, sacerdotes, ancianos, jóvenes, matrimonios. Todos estamos llamados a vivir la comunión. Es una llamada eclesial para todos los que hemos tenido experiencia de Dios y hemos recibido el bautismo, el don de su amor. Hemos conocido a Dios Padre.
Pero vivir la fraternidad, la comunión, también es una llamada común a todos los hombres de la tierra, porque en realidad es el destino universal de la humanidad. La creación entera ha sido creada con un orden que habla de la comunión. Todo tiene su lugar. Todo está ordenado para que funcione bien. Mi amor es mi peso, decía San Agustín. Cuando amas, todo se ordena. No pesa más una cosa, sino pesa según el amor. Es lo que quería decir este santo querido. Pues el camino sinodal es una propuesta concreta que nos recuerda esto, que nos recuerda que estamos llamados a caminar juntos, a caminar en comunión, a renovar la fraternidad, a vivir este misterio de la común unión, este misterio de la unidad. San Juan Pablo II nos decía, la renovación actual en la Iglesia se caracteriza por una búsqueda de comunión y de comunidad. Esto nos lo decía ya hace muchos años. Y hoy nuestro Papa Francisco no deja de insistir en esto una y otra vez. Es conocida esta frase que dijo en el 50 aniversario de la celebración del Sínodo de los Obispos, diciendo la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. ¿Cómo vivir hoy en nuestra Iglesia esta comunión eclesial? ¿Cómo podemos hacer realidad esta llamada que se nos hace a todos? ¿Cómo ser estos instrumentos de fraternidad y de unidad? O dicho de otro modo, ¿cómo ser mensajeros de paz? Porque en realidad la verdadera comunión irradia paz, irradia alegría, irradia fraternidad y esperanza. Y yo voy a hacer esta noche como una sencilla propuesta que podríamos decir que es una llamada a fijarnos en la belleza siempre antigua y siempre nueva. Propongo mirar al pasado con gratitud y renovar hoy nuestra identidad desde esta mirada. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues esta experiencia profunda de comunión la vivieron nuestros primeros hermanos en la fe. Esta primera comunidad cristiana de la que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, en dos pasajes especialmente, en Hechos 2, 42, 45, ¿no? Donde se nos dice que acudían asiduamente a la comunión y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Y repartían según lo necesitaba cada uno. Y también se alude a esta primera comunidad cristiana en Hechos 4, 32, 35, donde se nos dice que la multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Bueno, y mucho más. Les invito a luego a orar con este texto para no detenerme ahora, no alargarme en la lectura. Pero sí es muy importante como mirar a estos primeros hermanos nuestros. A mí me ayuda muchísimo saber cómo empezó nuestra historia de hermanos de los seguidores de Jesús. Cuentan que la gente veía cómo vivían, cómo se amaban y se unían a ellos. Y las primeras comunidades crecieron rápidamente porque había un amor entre ellos que se contagiaba.
Cuando se vive la comunión, cuando se vive la experiencia del profundo amor, siempre esa experiencia es fecunda. Siempre invita a otros. Yo estoy convencida que hoy sobran las palabras, sobran los discursos. Y el reto de la Iglesia en este momento es el testimonio. Es un testimonio de comunión, de fraternidad, de unidad. Veían cómo se amaban y las comunidades crecían. ¿Qué hacían estos primeros hermanos? ¿Cómo cuidaban ellos esta fraternidad, esta comunión, ¿no? Pues en primer lugar nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que se instruían juntos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que profundizaban en las mismas enseñanzas y reflexionaban sobre ellas y de alguna manera generaban espacios de diálogo, de reflexión, de confrontación, como lo que estamos haciendo aquí esta noche. Pues esto en la Iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, qué importante es cultivar esta formación común, este deseo de profundizar en las verdades de nuestra fe, en lo que es verdaderamente importante y recordárnoslo, porque no hay que dar por supuesto nada. A veces pues podemos saber muchas cosas, pero el polvo del camino nos hace pues tenerlas ahí arrinconadas, ¿no? Y ayudarnos a recordar aquello que enciende nuestro corazón, la esencia del Evangelio, lo que reaviva mi deseo de seguir a Jesús. Además de esto, ¿no? Podríamos decir mucho sobre este instruirnos juntos, pero quiero destacar que dentro de esa instrucción, qué importante es que esta formación también se centre en el Evangelio. Pregúntense, ¿cuánto tiempo hace que no comparto el Evangelio con algún hermano o alguna hermana? ¿Cuánto tiempo hace que no leemos juntos algún documento eclesial? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos en comunidad de nuestro carisma, de nuestra espiritualidad, de aquello que nos mueve a caminar y a vivir mi compromiso matrimonial, mi compromiso como consagrado, como consagrada? Qué importante es que fomentemos la formación fraterna, la formación comunitaria. En segundo lugar, se nos habla también en este hecho de la comunión que existía en estas primeras comunidades. Una comunión que habla del cor unum, de una sola alma y un solo corazón. No se trata simplemente de compartir cosas materiales, que también, sino se trata de compartir la vida, de poner como mi corazón, abrirle, ser capaz de poder descansar en el hermano y ser yo también descanso para aquellos que necesitan una palabra de consuelo, un consejo, una compañía. En tercer lugar, esta primera comunidad cristiana compartía el pan, la fracción del pan, nos menciona también este texto. El pan que se parte y se reparte. Esta expresión tan bonita, que se parte y se reparte. No puede haber una verdadera fraternidad, una verdadera comunión, sin esta experiencia de compartir el pan que me da vida, que me fortalece, que me enseña a darme, a dar vida, a partirme, a repartirme. Es el alimento vivo que me fortalece, que me consuela, que me da ánimo, que renueva mis fuerzas. Otra característica de esta primera comunidad cristiana está en las oraciones en común.
se reunían para rezar, para alabar juntos a Dios, para darle gracias, para pedir por sus necesidades, para gemir en presencia de Dios, para compartir el tiempo orante. Y hay algo que me gustaría destacar especialmente, que también es otra de las características que nos señalan los Hechos de los Apóstoles sobre estas primeras comunidades, que es la alegría. El gozo que sigue a la fe. El gozo de saber que somos de Dios, que Él es nuestro todo. Cuando hablo de alegría, no es una euforia pasajera, no es jajaja, jijiji, no es la alegría del fin de semana, porque no, es una alegría profunda. Es la alegría que te permite tener paz en el corazón, incluso en medio de sufrimientos. Es este gozo interior que nadie te puede quitar cuando Dios está, aunque haya dolor. Es muy difícil de explicar, pero espero que me puedan entender, ¿no? Exulta, hija de Sión, canta y alégrate, porque el Señor está en medio de ti. Él es tu alegría y tu gozo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es esta alegría. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿La muerte, la espada, la tribulación, la enfermedad? También les caracterizaba a estas primeras comunidades cristianas una sencillez de corazón. ¿Qué es la sencillez de corazón que todos debemos vivir como hermanos para facilitar este caminar juntos? Pues significa confiar, significa abandonarnos, significa vivir todo con Él y por Él. Cuando vivimos en Dios, cuando le buscas con un corazón sincero, Él nos hace sencillos, no soberbios. Confiar es experimentar que no somos nada y que Él lo es todo. Y como nuestra vida está en sus manos, no tememos. Pero como yo no soy nada y mi vida está en sus manos, también acojo al hermano que está hecho del mismo barro que yo, con sencillez. No somos enemigos, no competimos, no tenemos que ser rivales, sino la sencillez de corazón es la base para vivir la verdadera fraternidad. Y por último, la fecundidad. El amor verdadero entre los distintos hermanos, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. O sea, cada día aparecían hermanos nuevos. Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, y una multitud de hombres y mujeres. Pues sí, hermanos, el amor de Dios siempre es contagioso. Atrae a otros hacia Él. Y nuestra vida en la Iglesia tiene que ser fecunda. Tenemos que dar vida. La fecundidad es dar vida a otros, darle a Él. Esta es la verdadera vida. También a la hora de hablar de comunidades que nos pueden ayudar a vivir la verdadera comunión y fraternidad, pues quiero mencionar a las comunidades mendicantes que nacen en el siglo XIII, porque precisamente estas comunidades fueron las que hicieron surgir en la Iglesia el nuevo concepto de fraternidad. Frater es el hermano de todos. Y destaco a estas comunidades que son comunidades religiosas que presentan unas nuevas características porque ellos introducen en la Iglesia una novedad que después con el Vaticano II pues va a ser la explosión del Espíritu. ¿Cuál es la novedad que introducen? Yo he puesto aquí Manus Longa. Ellos llaman Manus Longa a la colaboración de los laicos.
son los primeros religiosos que aprenden a caminar junto a hermanos laicos y comprenden que cada uno tiene una misión distinta, pero que todas se complementan, ¿no? Para ellos, los laicos son manos longas, es la mano larga, la que llega donde ellos no pueden llegar por su condición de religiosos, por su vocación específica. Y veía yo en estas comunidades como un signo que se anticipa a lo que hoy nos está pidiendo la Iglesia. Vivir en comunión, en proceso sinodal, significa caminar todos juntos. Laicos, religiosos, sacerdotes, niños, mayores, matrimonios. Y descubrir que todos tenemos que hacer un camino y aportar en este camino de comunión. Este proceso sinodal pues ya está avanzado, ¿no? Hace más de un año esta palabra casi para muchos era desconocida, pero ahora ya hemos pasado la fase de información y propaganda. Hemos trabajado en nuestras iglesias particulares, en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, hemos hecho síntesis y ya se está entregando, estamos ahora mismo en la fase donde la Secretaría General para el Sínodo está recogiendo todas las informaciones de las distintas iglesias, ¿no? Para sacar, ¿no? Lo que, según el esquema que les he puesto aquí, en septiembre de este año está previsto sacar el primer documento oficial, ¿no? Que nos dé pistas para trabajar a nivel global en esta llamada a la sinodalidad. Trabajar una serie de documentos, se harán una serie de reuniones hasta que por fin será convocado en octubre del año que viene el sínodo de la sinodalidad, donde se sacará el documento final. Bueno, pues en este camino sinodal que todos tenemos que hacer, aunque hayamos entregado ya nuestros informes, nuestras síntesis, seguimos caminando en este proceso, hay como círculos concéntricos, ¿no? Se nos invita en primer lugar a vivir la comunión con los hermanos más cercanos, con los hermanos que forman parte de mi propia comunidad. En segundo lugar, se nos invita a la comunión con otras espiritualidades, con otros hermanos que a lo mejor no comparten mi misma misión, que no comparten la misma llamada que yo tengo en la iglesia, pero que me pueden enriquecer, que podemos hacer un camino común, que hay muchas cosas que nos unen y sobre todo nos une Jesús. Se nos invita a vivir la comunión con toda la iglesia y en la iglesia no podemos ser francotiradores. Estamos llamados a construir una red que nos ayude a crear esta verdadera comunión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos desgastado tiempo y tiempo, ¿no? Sin relacionarnos con otros, sin abrirnos a la gracia del encuentro fraterno, del enriquecimiento mutuo? Y no solamente eso, sino que este camino sinodal nos invita a dar un paso más. No solamente a vivir la comunión con los hermanos de toda la iglesia, sino también de otras iglesias cristianas. Este camino sinodal también incluye el ecumenismo, la llamada a descubrir qué nos une con los hermanos que ahora mismo están en otras iglesias y que están haciendo un camino de búsqueda para ser fieles también a su llamada, pues encontrarnos con ellos. Y un paso más, el diálogo interreligioso, ser capaces de abrirnos también a otras religiones y compartir con ellos la experiencia de la fe. Y por último, este camino sinodal también es una invitación a caminar con todos. Toda la humanidad ha sido creada por Dios.
Todos somos hijos de Dios. Y nadie podemos excluir de nuestra vida. No podemos ser un gueto donde nos creamos los perfectos, los mejores, los únicos, los buenos, sino que lo que Dios nos está diciendo a través de esta llamada eclesial es: abre tu corazón, abre tu vida al hermano, porque cada uno de los hermanos y hermanas son hijos e hijas de Dios. Y termino esta sencilla reflexión, espero no haberme pasado de la hora, me dijeron una media hora, no me he dado cuenta exactamente cuándo he empezado. Termino esta reflexión diciendo que para vivir esta experiencia de comunión, para vivir este camino sinodal, es importante que invoquemos al Espíritu Santo, esta fiesta que acabamos de celebrar. El Espíritu descenderá sobre nosotros, ¿no? Como este agua viva que nos inunda, como este fuego que nos quema, y hará de tantos hermanos dispersos una sola alma y un solo corazón, ¿no? Nos juntará para que caminemos juntos, ¿no? Como estas imágenes que he puesto aquí, ¿no? Una donde hay tantas personas dispersas, pero una luz que les invita a acercarse, ¿no? A dejarse llevar por él, que simboliza el espíritu, y esta otra columna que habla de este acercamiento, de este deseo de caminar cada vez más juntos hacia él, hacia el Padre, en el Hijo, por el Espíritu. Pues hermanos y hermanas, estamos llamados a vivir este camino de comunión, este proceso sinodal. Estamos llamados a dejarnos interpelar, cuestionar por este espíritu para ser uno en él. Y el modelo de todo esto es la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, ¿no? La Trinidad, la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu. A mí siempre me gusta explicar: el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor. Pues cada uno de nosotros somos los hijos y las hijas amadas de Dios, que es el amante eterno. Y podemos encontrarnos y vivir esta experiencia de comunión y de fraternidad cuando dejamos que el Espíritu, que es el amor, nos una, nos introduzca en su camino y nos dirijamos juntos hacia el Padre, hijos amados, hijas amadas en el Hijo mayor, por el Espíritu hacia el Padre. Pues gracias por su paciencia, por su escucha, por su acogida, y ahora creo que vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Muy bien. Por todo lo que nos has compartido, por ayudarnos y por caminar juntas y juntos. Y sí, pensaba como, ¿verdad? En esta comunión, en este intercambio y escucha entre espiritualidades, estamos en eso. Entonces, agradezco también por las presencias aquí juntos, de las hermanas agustinas que están aquí presentes, los misioneros, las misioneras que se han unido. Gracias por este caminar unidos. Entonces, ahora, como dijimos, si alguien desea poder tomar la palabra, presentar una pregunta, un deseo para profundizar, así, es un espacio para poder compartir. Podemos levantar la mano con las reacciones, o si por si acaso uno desea escribir la pregunta, Emanuela y yo vamos leyéndola, pero podemos levantar la mano y compartir.
Dicen que cuando hay Buenas mucho noches. silencio... Adelante, adelante. Muy agradecida, Carmen, con esa reflexión tan bonita, muy profunda. Y quisiéramos, estamos aquí con las novicias y ellas estamos compartiendo en este camino sinodal, ¿cuál es el mayor obstáculo que hace que de pronto no avancemos? Si esas resistencias ya digamos como al interior de la iglesia misma, somos los mismos creyentes que no estamos como tan convencidos de eso, o hay algo como de mal espíritu que no deja que avancemos. Bueno, gracias por esta pregunta. Me parece que es una pregunta bastante importante y seria, porque habla, personalmente yo tengo también este miedo, ¿no? Que nos quedemos la sinodalidad como algo que suena, que está de moda, pero que no nos llega a la vida y que no supone un cambio de corazón y una verdadera conversión. Es decir, nos creemos los que estamos dentro de la Iglesia que es posible vivir la sinodalidad, la verdadera comunión. Claro, si entendemos por sinodalidad, ahora todos podemos hablar. Ahora, ¿no? A ver, en este diálogo, ¿quién tiene la razón? ¿Qué grupo va a quedar por delante, ¿no? Pues no estamos entendiendo nada, ¿no? Porque en este proceso sinodal, donde implica mucha escucha, mucho diálogo, no es que nos escuchemos a nosotros mismos. Claro que tenemos que dialogar entre nosotros, pero sobre todo la verdadera experiencia sinodal significa escuchar al Espíritu que habla hoy en la Iglesia. Y para eso, ¿no? Las actitudes sinodales fundamentales, la escucha que implica la oración. No es escuchar al hermano que habla en su nombre, sino al hermano que ora y busca lo que Dios quiere hoy en la Iglesia. Y eso supone una conversión de corazón. Supone que cuando tú te pones a la escucha del Espíritu, siempre hay algo que tenemos que dejar, porque el Espíritu es novedad, ideas, situaciones, y nos tenemos que abrir a esta novedad del Espíritu. Y esto no nos gusta. Escucha, oración, conversión, y solo desde este proceso será posible la verdadera comunión. El problema, la gran dificultad que yo veo es esta, que queramos escucharnos solo a nosotros mismos, que queramos que salgan nuestras ideas adelante y no le escuchemos a Él. No dejemos que el Espíritu nos haga hombres y mujeres nuevos, abiertos a la novedad que Él nos quiere traer, ¿no? Y que al final esto pues, se convierta en algo que quede en pura teoría. En realidad, para saber si estamos viviendo la verdadera experiencia sinodal, debemos preguntarnos la pregunta que hacía yo al principio, ¿qué está significando para mí esta experiencia sinodal? ¿En qué medida ha supuesto para mí una conversión? ¿Qué he tenido yo que cambiar desde este proceso? Personalmente, en mi comunidad, en nuestra parroquia, ¿se nota que ha habido un camino, que ha habido un cambio? Bueno, dejo estas preguntas abiertas, quizás alguno quiere hacer eco. No sé, es lo que se me ocurre al hilo de esta reflexión. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermana Carmen. Hay una otra pregunta también que me ha enviado de modo particular. Dice, hermana Carmen, siempre ha existido el mal. No es inmediato, ni espontáneo, ni desear, ni vivir la comunión con todos.
cuando diariamente las noticias nos hablan de graves actos de delincuencia, de corrupción, de injusticia y etcétera. ¿Qué nos diría sobre esto? El misterio del mal, ¿no? No soy especialista en esto y no sé si algún día lo vamos a entender aquí en la tierra, ¿no? Bueno, voy a decir algo un poco provocador. Claro que existe el mal, nos rodea el mal por todas partes, da miedo, pero a mí el mal que más miedo me da es el que está dentro de mí. No estamos exentos del mal. Es muy fácil señalar con el dedo a otros, pero yo no estoy lejos de este mal. Como dice San Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. ¿Cuántas veces experimento de manera personal que con tanta gracia que tengo, con tanta posibilidades, ¿no? Una vida para Dios, como tantos medios que me invitarían a hacer tanto bien y sin embargo sigue presente este mal? ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar con esta provocación, ¿no? Pues que si otros tuviesen la gracia que yo tengo, ¿no? Es muy fácil juzgar y señalar con el dedo, ¿no? Y sin embargo Jesús nos enseña a mirar más allá. Claro que tenemos que vivir la comunión con aquellos que están en un abismo, con aquellos que han caído en lo peor de lo peor, porque el Señor no ha desesperado de nadie. Claro, y para esto hace falta una limpieza de corazón, hace falta una conversión muy profunda, hace falta pues no ser fariseos y no creernos que nosotros somos los buenos, sino ser capaces de ver más allá, detrás de... No sé, yo he tenido experiencia de poder, por distintas circunstancias, y además recientemente, pues visitar algunos presos en la cárcel, ¿no? Y con historias muy dolorosas. Y detrás de estas historias, ¿no? Pues hay muchas heridas que les ha llevado a caer en determinadas situaciones. No podemos juzgar. Y ojalá, pues, claro, nuestra comunión también pasa por acercarnos a los más alejados, a los que más miedo nos dan, a los que están desahuciados, no por enfermedades físicas, sino moralmente, ya les excluimos, ¿no? Esto es un reto y esto es gracia, ¿no? Yo no me considero mejor que nadie, la verdad. Y muchas veces pienso, si yo hubiese tenido sus circunstancias, ¿qué habría sido capaz de hacer? No sé si quedará respondida la pregunta, pero me parece que no podemos cerrar las puertas a nadie y que vivir la confianza, renovar la confianza es lo que cambiará el mundo, no la desconfianza. No. Gracias. Y voy a leer ahora la pregunta que está en el chat de Gladys Vélez, que dice así: buenas noches, hermana Carmen. Mi duda sería cómo invitar a caminar en la iglesia a personas sencillas que no tienen su fe fortalecida. Bueno, son preguntas, la verdad, profundas y para... bueno, yo creo que la manera de invitar a otros que no han vivido una experiencia de Dios o que no tienen una fe fuerte, pues el camino hoy, es la acogida incondicional, el amor, justo lo que estamos hablando. Creo que no vamos a traer a la Iglesia con discursos moralistas, evidentemente tampoco señalando con el dedo, sino desde un testimonio de amor, de acogida, de comunión,
Porque cuando la persona se siente acogida, querida, cuando la persona experimenta que tú confías en ella, al final el mutuo amor, esto pasa, ¿no? Si tú vives la experiencia de Dios como un regalo para ti y tú en la relación con el otro consigues transparentar esto, al final el otro te preguntará por Dios. Podrás cuestionarle desde este testimonio, desde esta acogida, desde esta incondicionalidad, desde esta confianza. Yo creo que ese es el camino. No sé si a lo mejor a alguien se le ocurre alguno más, pero yo creo que por ahí está la evangelización del siglo XXI, ¿no? Ser capaces de acoger a todos y a todas desde una profunda comunión y desde un amor incondicional. Bien, muchas gracias. La última pregunta, que también se encuentra en el chat, me parece que es de un paisano mío, ¿no? De Brasil. Dice, muchísimas gracias, hermana Carmen. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que crees que nos pueden unir y ayudar, como se unieron las primeras comunidades cristianas para buscar ese camino sinodal, tanto en torno de la palabra como en comunión con otras personas? Bueno, pues esta pregunta creo que sería un poco reincidir en los elementos que ya he mencionado, ¿no? Pues crear espacios donde podamos compartir la palabra, el pan, la vida, también los bienes materiales, y donde sintamos que verdaderamente somos hermanos, que no estoy solo, no podemos caminar solo, no estamos llamados para vivir en soledad, sino para caminar juntos en él. Y bueno, ¿y qué nos puede ayudar? Primero de poner armas, creer que esto es posible, no concretar, o sea, no, esto que no quede en abstracto, porque esto es uno de los peligros que tenemos, es decir, con esos hermanos concretos con los que yo vivo, ¿cómo puedo cuidar la comunión? En mi familia, ¿qué puedo hacer para estar más unidos? ¿No? Concretar, porque la comunión va desde círculos pequeños hasta círculos mayores, ¿no? Porque si no, a veces, como yo digo a mis hermanas, ¿no? Pues mira, querer mucho a los pobres de África, sí, fenomenal, pero a veces somos muy solidarios con los que están fuera, pero luego al hermano que tengo al lado no le hablo. Mucho cuidado, ¿no? Empieza por los que están cerca. Atrévete a pedir perdón si hay algo que te separa, si hay alguna rencilla que ha enquistado la relación. Acércate al que menos simpatía tienes. Dale oportunidad a aquel que te hizo daño. Bueno, vive el Evangelio. Y eso lo tenemos para toda la vida, ¿no? Yo digo, si verdaderamente nos creyésemos el Evangelio y lo viviésemos, bueno, pues si te dan un cachete, pon la otra mejilla, ¿no? Porque amar a los que amamos, eso lo hace todo el mundo, pero amar a los que no nos aman, bueno, pues esta es la cima del amor, amar también a los que nos han hecho daño y perdonar. Bueno, y podríamos seguir diciendo, pero no lo digo yo, lo dice el Evangelio. Gracias, Carmen. No sé si algún otro hermano se quedó con alguna pregunta. No cortar a nadie. Entonces, de verdad, está una pregunta en el chat. Si desea hablar, Diego, está por aquí. Sí. La he leído, la pregunta. Okay.
está para hablar. Dios mío, ¿cómo me imagino, ¿no? La iglesia de aquí a unos años, ¿cómo la imagino en relación a sus estructuras y en la relación al mundo? Bueno, yo, no sé, nunca me he puesto así a imaginarlo, pero sí que estoy convencida que no puede ser una iglesia de números, no. No se trata de que seamos muchos, eso sí que estoy convencida, sino que, a ver, yo recuerdo que siempre cuando era pequeña me decía, escuchaba, los mejores perfumes se venden en frascos pequeños. No se trata de cantidad, sino de calidad. Esto es la urgencia que yo veo ahora mismo. Ya no podemos hablar de un cristianismo que está unido, ¿no? De repente se convertía el emperador y todo el imperio, ¿no? No, sino tiene que ser una iglesia más sencilla, una iglesia más pobre, una iglesia que saboree la experiencia de Dios y reconozca que Dios está en medio de ella. Y esto no puede ser de masas, sino es de levadura, de fermento, pero que eso atraerá a tantos y a tantas. Y por ahí yo creo que tiene que venir la renovación eclesial. Una iglesia que evidentemente ya no sea tan grandiosa, también en estructura, sino que hable de una sencillez más evangélica. No sé, esto es lo que yo creo. Y me parece, no sé si vislumbrar, pero es al menos el sueño que a mí me gustaría tener. Gracias, Carmen. Y gracias a todos, a todas que han participado, también por cada pregunta que ha dado más riqueza, más al diálogo que hemos podido vivir. Entonces, así seguimos con este deseo de seguir dialogando en comunión y viviendo esta experiencia, encontrándonos y pudiendo hacer realidad este sueño. Entonces, nos despedimos por esta noche. Entonces, agradecemos también a todas las hermanas agustinas y agustinas misioneras que se han unido en este encuentro. Y así con todos y todas los que desean, nos encontramos mañana. Mañana intentamos de nuevo por las 8. Y el link va a ser el primer link que habíamos recibido. Entonces, disculpen por la confusión que se creó esta noche. Entonces, después enviaremos de nuevo a todos el link, pero va a ser el primero. Mañana vamos a encontrarnos y será presente con nosotros el padre Raúl Pariamachi y seguiremos reflexionando y dialogando. Gracias a todos y a todas y buenas noches y gracias una vez más, hermana Carmen. Buenas noches y gracias a ustedes. Unidos en comunión, caminando juntos. Buenas noches. Gracias, hermanas. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.